Pues muchos sabemos que el primer álbum de los Beatles en México fue Conozca de Beatles, bajo el sello Mozart. Pero realmente fueron los primeros en dar a conocer al Cuarteto Liverpool en México. One, two, three, four. En la década de los 60, Polydor lanzó 3 EPs de los Beatles con Tony Sheridan, mismas canciones en las que Polydor tiene sus derechos y ha explotado durante tantos años y lanzando y reeditando sus álbums. Estos EPs son estos. No hay duda que el primer LP en México fue Conozco a los Beatles lanzado en el año 64 bajo el sello Mozart, pero según varias páginas de base de datos de discos que están en internet como lo son 45 Cats o Discogs, muestran que este EP es del año 1963. Si esto es correcto, este sería el primer EP que dio a conocer a los Beatles en México. Algunas otras páginas indican que se lanzó en el 64. Digo, como lo es 45 Cat muestra que se lanzó en el 63, mientras que Discogs indica que se lanzó en el 64. Pero no encontré alguna página, alguna base de datos que muestre la fecha exacta de su lanzamiento. Ahora, mi teoría es esta. Aquí tengo estos dos EPs junto con este. Los que indican que se lanzó en el 64 probablemente se refieren a estos dos EPs. Mientras que los que indican que se lanzó en el 63 se refieren a este EP. La razón es esta. Las portadas son totalmente iguales, pero los discos tienen diferente etiqueta. Según Logopedia, una página que está en internet, indica que el logo que actualmente conocemos como Polydor cambió en el año 64. Antes Polydor utilizaba un logo de un disco envuelto en un banderín, como lo pueden ver aquí. Pero vamos a ver los discos. Este disco corresponde a este EP y este corresponde a este EP. Como pueden ver, este disco, este es el logotipo. Vienen sus canciones, es este. Mientras que de este disco cambia la etiqueta. Son las mismas canciones, misma compañía, todo es igual, pero simplemente cambia la etiqueta. ¿Por qué? Porque en el 64 Polydor cambia a este logotipo. Y antes del 64, en el 63, Polydor tenía este logotipo. Pueden ver. Existe la posibilidad de que se haya publicado este P en el 64 y que Polydor en ese entonces tuviera existencia un stock o un lote de etiquetas sin aún usar y que las haya reutilizado en este P. Como puede ser este ejemplo que vamos a ver. Tanto este disco como este disco tienen la misma etiqueta. Vaya, tienen el antiguo logo de Polydor. Vamos a ver qué es este. Pero este disco sí se lanzó en el 64. ¿Por qué? Porque pueden observar, aquí nos indica que se publicó en 1964. Pero este disco no lo indica. Se pueden dar cuenta. Las etiquetas prácticamente son universales, vaya. Al momento de ponerse el disco, lo que se imprime encima es el catálogo, aquí en este caso que es un extender play, y las canciones, el artista, etcétera. Es lo que se imprime encima. ¿Sí? En el 64, como yo supongo que como Polydor cambia su logotipo y reutilizan estas mismas etiquetas, entonces indican que se publicó en el 64. Esa es la razón por qué este disco sí tiene impreso este año y este disco no tiene impreso este año. ¿Verdad? Pasa el tiempo y se siguen fabricando discos, como es este, que mantiene el antiguo logo, pero ya con la nueva etiqueta. Y en el año 1965 se publica un tercer EP, que es este, en el cual aquí, pues si pueden observar, aquí ahora sí ya tiene un nuevo logotipo de Polydor. ¿Sí? Y el disco, que es este, igual mantiene la nueva etiqueta con su año de publicación 1965.
Prácticamente de estos EPs hay 7 ediciones distintas. La primera, que es esta edición, con esta etiqueta, con la antigua etiqueta de Polydor. La segunda es esta edición, con la nueva etiqueta de Polydor. Y hay una tercera que es exactamente la misma portada, pero con funda de papel. Estas dos fundas que están aquí, que les muestro aquí, son de cartón. Y hay una tercera portada, pero con funda de papel. Lo mismo pasa con este álbum. Este álbum igualmente cuenta con 3 ediciones distintas, que es con el antiguo logo de Polydor en cartón, con el nuevo logo de Polydor en cartón y con el nuevo logo de Polydor pero en papel. Y la edición del 65 es la séptima, que es en cartón. Esta solamente hay una, que es en cartón y con el nuevo logo de Polydor. Hay una octava, pero esa octava es exactamente igual a esta portada, a la primera portada, pero se hizo para el mercado de Costa Rica. Y pues bien, en mi opinión, yo sí creo que este EP se haya lanzado durante el año 63. Y las demás versiones, las siguientes o las otras 6 versiones, sí se lanzaron en el 64 y en el 65. Tanto el disco con el antiguo logo y los nuevos logos se lanzaron en el 64. Pero este sí creo que se haya lanzado en el 63. Así que probablemente Polydor fue la primera compañía en dar a conocer a los Beatles en México. O bueno, al menos no he encontrado alguna página donde dé más información, vaya, una fecha exacta, porque igual si este EP se lanzó en el 64, después que el sello Mozart, me encantaría saber, pero según las investigaciones que he hecho en respecto a los lanzamientos de etiquetas y portadas, todo indica al parecer que este EP salió en el año 63. Y pues bien, déjenles muestro el EP. Esta es la portada. Aquí vienen los títulos de canciones muy característico de México, en, subtitulados al español, traducidos al español. El logo, número de catálogo, 1053. Y esta es la contraportada. Viene con también su antiguo logo de Polydor en color. Igual, título de las canciones. Y aquí viene una nota presentando al grupo. Dice, The Beatles es el grupo inglés original que ha logrado sensacional éxito en los Estados Unidos y que ahora tenemos gran gusto de presentar en México. Es un grupo que se caracteriza por sus cabellos largos, pantalones angostos y un ritmo muy marcado que ha logrado fascinar a los quinceañeros. Es la primera ocasión en que un grupo inglés ha logrado imponer su estilo en los Estados Unidos, deshaciendo así el mito de que los grupos europeos no son del agrado de la juventud norteamericana. Lanzado por DUSA, Discos Universales S.A. El segundo EP prácticamente es lo mismo, digo, solamente cambian las canciones. Aquí los títulos vienen en inglés y vienen traducidas al español en letra pequeña. Caso contrario acá, cambian en español y traducidas en inglés en letra pequeña. Tienen exactamente las mismas notas. Y este álbum, bueno, perdón, este EP que se lanzó en el 65, se me hace muy peculiar también porque, bueno, aquí viene con el nuevo logo de Polydor, es un nuevo catálogo dentro del recuadro, cosa que antes venía, venía por fuera. Pero algo muy curioso que se me hace en este EP es que aquí los títulos vienen totalmente en inglés y no están traducidas. Y cosa curiosa, pues por lo general tanto como Mozart, Polydor, este, y Capitol, todas sus canciones las traducían, o sea, o le dan prioridad a los títulos primero en español, ¿sí? Y aquí viene totalmente en inglés. Y la contraportada que ya cambia, de su lado A a su lado B,
Igual aquí sí vienen con el título en inglés y traducidas en letras pequeñas en español. Y aquí promocionando 2 discos. Este ya se lanzó en 65. Bueno amigos, pues esto es todo. Si alguien tiene una información sobre las fechas exactas en que se lanzaron tanto estos EPs como las fechas exactas que se lanzaron los álbumes de Mozart o los sencillos o EPs de Mozart, yo estoy investigando y simplemente aparecen el año en que se lanzaron. No hay una fecha exacta, como suele pasar en la discografía americana o la discografía británica. Aquí en México no he encontrado. Si ustedes tienen algún dato, me encantaría que me escribieran ahí en los comentarios para conocer más sobre la historia de los lanzamientos en México. Y bueno amigos, esto es todo y espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.